Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En la entrevista nos acompaña el periodista Rodolfo Montes para hablar de los asesinatos a periodistas. En nuestro reportaje haremos un recuento de la reciente gira de AMLO por Centroamérica y Cuba. Jorge Meléndez reflexionará que a pesar de todos los conflictos, Morena y AMLO continúan con la confianza de la gente. En el ámbito internacional, analizaremos el retroceso de los derechos en Estados Unidos. Disfrute de nuestra selección musical. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción les saludo e invito a que nos acompañe los próximos minutos. Esperemos que se ponga en contacto con nosotros enviando un mensaje de WhatsApp en el número 55 12 33 29 15 o llámenos al 55 41 55 10 60. Tenemos lista nuestra entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Buenas tardes, es un placer estar con Rodolfo, le dicen todos sus amigos el Negro Montes, porque él estuvo en el meeting del Ángel de la Independencia. Él ha sido un perseguido por los diferentes grupos criminales, estuvo incluso en el mecanismo de protección, pero pues sigue la matanza de periodistas, mi querido Rodolfo Montes, desde que tú hiciste un acto en el sur del país y no eran tantos los asesinados. Ya vimos lo de Luis Ramírez Romo y luego los 2 asesinatos de las muchachas de Veracruz. ¿Cómo ves el panorama, tú que has estado jugándote la vida en el mecanismo y luego saliendo del mismo? Buena tarde, maestro Meléndez. Muchas gracias por este espacio. Pues así es, como usted lo refería, maestro. Estamos viviendo un tiempo ominoso en el gremio periodístico. Pues cada vez que queremos salir a protestar, a manifestarnos en contra de esta ola de asesinatos hacia periodistas en todo el territorio nacional, pues nos sorprende la noticia desagradable de que están ejecutando a otros periodistas. Eso nos sucedió justo el lunes, ya por la tarde. Estábamos a escasos minutos de iniciar este meeting marcha en el Ángel de la Independencia, pues cuando nos sorprenden con esta noticia desagradable de 2 compañeras ejecutadas a plena luz del día en el estado de Veracruz. Y bueno, eso también nos sucedió el 5 de marzo de este año, justo un día antes, cuando íbamos a celebrar nuestra reunión, nuestro primer encuentro nacional de periodistas. Estábamos montando un altar, honor y gloria para todos los caídos, y también nos sorprenden con una nueva ejecución, y esta fue en Fresnillo, Zacatecas, en contra de Juan Carlos Muñiz, otro periodista. Y así se han ido suscitando estos hechos lamentables de violencia, de arrebatarnos la vida, y lo hemos dicho insistentemente, maestro Meléndez, esta situación no va a parar, está incontenible, tenemos que hacer algo. Yo, en lo personal, decidí ya hace 15 días, mañana va a ser 15 días de que renuncié al mecanismo de protección del gobierno federal, una vez que sostuve una reunión con la Junta de Gobierno de este mecanismo, en la que convergen pues un representante de cada secretaría vinculada con temas de seguridad, como es la propia Secretaría de Protección Ciudadana a cargo de la colega periodista Rosa Isela, y bueno, también ahí estuvo presente funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Guardia Nacional, de Gobernación, y también sin voz ni voto representantes de la Organización Mundial, la ONU, en materia de derechos humanos, y fui sometido a una suerte de maltrato. Siento que a mí me dio la impresión de que los
funcionarios del mecanismo solamente se burlan del periodista y tratan de reducir a su mínima expresión lo que nos está pasando. Yo el 6 de abril, después de haber realizado este encuentro nacional en Chiapas, pues estuve siendo presionado, acosado, y me di cuenta que el 6 de abril, desde aproximadamente a las 3 de la tarde, estuve siendo vigilado, acosado afuera de mi domicilio. Solicité la presencia de la Guardia Nacional y esta no llegó sino hasta las 10 de la noche, 7 horas después. Sin embargo, y a pesar de la tardanza, maestro, lograron pescar en flagrancia afuera de mi domicilio a un sujeto que estaba a bordo de un vehículo blanco. Estaba solo en un principio y al ser interceptado por los elementos de la Guardia Nacional, este sujeto fue muy altanero, muy prepotente. Incluso dieron el parte los elementos de la Guardia Nacional que sí estaba armado, que traía un arma de fuego de 9 milímetros. Ellos se dieron cuenta que me estaba grabando, me estaba filmando, y después se acercó una mujer con él y se puso muy agresiva. Y a pesar de este hecho tan evidente de que yo sentía que iba a perder la vida ahí, que me estaban esperando ya para ejecutarme, la Guardia Nacional decidió dejarlo ir, que porque él estaba en su derecho de grabar a quien quisiera, y que que el arma de fuego que portaba era porque se identificó, le llaman su QR, pues nos mostró su QR y era un policía federal. Un policía federal cuando ya no hay policías federales, sin embargo, pues se ostentó como tal. De hecho, los policías federales ahora son guardias nacionales. Muchos de ellos hicieron esa conversión. Entonces, después de eso, días después, yo ya teníamos programada mi reunión con la Junta de Gobierno del mecanismo, y ahí dijeron, es un concepto muy mañoso y muy tenebroso. Dice, ellos refieren, sí, ok, fue una incidencia, y al decir una incidencia que no pone en riesgo la vida de su servidor, entonces, pues no, nada más te vamos a dar otro botón de pánico y que siga la policía de la Ciudad de México haciendo las visitas bitacoradas a tu domicilio. Y yo en ese momento dije, antes de que me dieran ese fallo, sucedió algo muy extraño. Por ejemplo, ustedes son los anfitriones de esta reunión por Zoom. Si a ustedes se les cae la señal, pues yo ya no estoy conectado. Bueno, los anfitriones de la reunión de la Junta de Gobierno, so pretexto de que no fue presencial, so pretexto de la pandemia todavía, fue virtual. Es una pantalla oscura, uno no ve quiénes están, solamente estaba el que estaba encabezando esta reunión de parte de la Secretaría de Gobernación, del mecanismo, y tuvo una falla técnica, se desapareció antes de dar el fallo. Duró cerca de 3-5 minutos y regresa. Perdón, es que se me cayó aquí se hubiera caído para todos, y eso fue muy sorprendente para los representantes de la ONU. Inclusive la persona que estaba de la ONU dijo, oigan, ¿qué está pasando? Esto no es normal, esto es un acto irregular. Ahora resulta que yo soy la anfitriona, cuando no tenía ni voz ni voto. Entonces yo en ese momento decidí dar por finiquitado mi adhesión al mecanismo de seguridad, porque es un maltrato, desconfío de ellos, hay mucha negligencia, es un elefante blanco. Es muy lamentable lo que está sucediendo con este mecanismo. Hay que darle una buena sacudida, y créeme, maestro, que en el momento en que yo decidí ya rechazar la protección del mecanismo, descansé. Fue como quitarme una gran losa de encima, porque cada vez que yo activaba el botón de pánico era un tormento, maestro. Era batallar con todo un andamiaje burocrático. Yo tenía que decirles mi situación a un funcionario A, y después ese funcionario A me decía, comprometido él, no, vamos a estar caminando de la mano contigo, yo soy el que va a seguir tu caso. Y de pronto me habla otro funcionario del mecanismo para decirme que cuál era mi emergencia, que él va a hacer y que le platicara. Como con 5 funcionarios fue así. Es un monstruo,
es un monstruo. Lo único que hacen es provocar, alentar a que uno diga estamos descobijados, el Estado mexicano no nos está brindando las garantías para ejercer la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, y fue que decidí, dije, no los necesito, voy a velar por mi propia seguridad con mis propios métodos, no hay varitas mágicas, siempre los protocolos de protección. Ahora Pues, vemos por qué cambiando. tardamos en localizarte, pero mi querido Rodolfo, platícanos del encuentro que hicieron en el sur del país de muy diferentes compañeros que no van a las reuniones del mecanismo. Ya ves que el mecanismo tiene varias reuniones, ya ha hecho 4 y le faltan 3, y dice que ya que terminen las reuniones a fin de año, pues habrá otra reglamentación y otra metodología. Sin embargo, ustedes hicieron una reunión sin el mecanismo. ¿Y qué acordaron, mi querido Rodolfo? En esta reunión que se celebró en el Teatro Cebadúa de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sacamos un pliego o un acuerdo y se conformó una comisión de periodistas para después encontrarnos con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Sí. Él siempre ha sido muy empático para con el gremio periodístico, nos atendió después de esa reunión. Él estuvo presente de manera virtual a través de Zoom en ese gran encuentro. Habíamos 150 periodistas y como una treintena de estudiantes de la carrera a nivel licenciatura, maestría, doctorado, y ahí acordamos uno de los puntos elementales fue dimisión inmediata del funcionario de Enrique Irazoque. Que se volvió a pedir en el monumento a la independencia, ¿verdad? A la remoción de Enrique Irazoque. Se entregó un escrito ahí en Oficialía de Partes, Secretaría de Gobernación. Después de este mitin fuimos a Gobernación, a la sede nacional de la Gobernación, y ahí se entregó este escrito en donde se está no solamente solicitando la dimisión de este funcionario, sino también la realización de auditoría, porque tenemos la sospecha fundada de que este mecanismo está cometiendo sus funcionarios una negligencia criminal. ¿Por qué? Porque están actuando desde mi punto de vista, desde mi caso muy personal, con dolo. Y además la empresa siempre ha estado en el dicho, esta empresa RCU, la que brinda el servicio, la tiene contratado desde hace muchos años el servicio de monitoreo de estas cámaras de seguridad, estos famosos botones de pánico que nos dan a los periodistas ser ubicados, pero como ya lo dije, muy aletargado, y siempre cuando contestan dicen que uno lo tenía pagado. Hay mucha maña, mucho plan con ella en esta situación. Entonces se está solicitando esa auditoría al mecanismo para ver quiénes son los que están ahí, cuál ha sido el proceso, porque de pronto el mecanismo actúa, es más reactivo que preventivo, maestro. Cuando ven la sangre derramada de un periodista en el piso, es cuando operan, brindan servicios de seguridad extremo, y no es así como debe de operar este mecanismo. Se está pugnando también porque esta instancia pública pase a ser autónoma, que se desprenda porque atiende lo mismo a defensores de derechos humanos que a periodistas, y no podemos estar revueltos. Son, con todo respeto a la función que ejercen los defensores de derechos humanos, no es lo mismo lo que hacemos nosotros en el ejercicio periodístico a lo que ellos están haciendo. Hay que dejar muy en claro esto. También se solicitó en este meeting, yo lo hice de manera personal, pero ya consensuada también, de que el presidente está ofreciendo, tengo mal la cifra, yo había referido 175 millones de pesos, pero me dicen que no, que son 750 millones de pesos. Sí. Para usarlos para las jubilaciones de periodistas, así es, para la atención médica de periodistas, pero yo creo que lo más urgente, lo más necesario, lo más inmediato para liberar estos recursos es que se tome en cuenta a todos los menores de edad que ya no tienen a su madre, a su padre, que fueron periodistas, a las personas viudas. Exacto, a las que están al acecho también ellas, de que los vayan que les den a los hijos educación hasta la universidad, a las mujeres.
un lugar donde vivir, seguro social, etcétera. Por ejemplo, un caso como un ejemplo muy evidente, la esposa de nuestro colega Freddy López Arévalo, que fue ejecutado el 28 de octubre en San Cristóbal de las Casas. Él fue a festejar el cumpleaños de su mamá, a Tuxtla Gutiérrez, ese día, y al regresar a su hogar ya lo estaban casando. Las pesquisas periodísticas que tenemos nosotros en este caso es que lo casaron durante 21 días. 21 días lo estuvieron venadeando, como se dice en el argot judicial, para verlo en su rutina y todo, y lo sorprendieron por la espalda, le dieron un balazo. El sujeto que lo hizo, a pesar de que los familiares les decían se fue para allá y no hay salida por ahí, estuvo guarecido en un hotel 4 horas. A los policías municipales, estatales y a los federales que llegaron en ese momento ahí se les hizo ver eso y no sucedió nada, no pasó nada. Bueno, Gabriela Gamboa, la pareja de vida de Freddy López Arévalo, tiene 2 hijas menores, Yuria y Julieta. Son menores de edad, son niñas que quedaron desprotegidas, y así como ellas hay decenas de niños y de niñas, hijos de periodistas que no tienen para su manutención, que están al desamparo total. Ahí es donde deben de inyectar ese recurso. Yo no estoy de acuerdo que alguien se esté erigiendo ahí, que aquí estamos a sus órdenes, señor presidente, porque ya sucedió en una mañana con Molécula, este periodista de muchos años que ya se estaba arrogando como la facultad. Yo no la quiero, yo no quiero ningún cargo, ni hacerme cargo de ningún monto. Yo quiero que el gobierno, el Estado mexicano se haga cargo de ese dinero, porque no es cualquier cantidad, para que llegue con claridad y directo hacia las personas más desprotegidas, y en este caso son personas de la tercera edad, que son los padres de estos periodistas, de estas periodistas, ya no están con nosotros físicamente, y a sus hijos. Hay que cobijarlos. Yo creo que sería un gesto muy humano de parte del gobierno federal hacerlo en ese sentido. Y sí, ya después de dilucidar esto de atención médica, bueno, pues finalmente ahí está el IMSS Bienestar, que los estados de la República ya por voluntad propia están haciendo esta conversión. Por ahí podrían meterse las familias para contar con este bien. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Mi querido Rodolfo Montes, como sabes, el tiempo se va rápidamente. Tú tienes programado con muchos compañeros una nueva reunión en el mes de junio o julio. Dinos en dónde, cuándo va a ser, quiénes pretendes que vayan y cuál es la temática. Por cuestiones de logística, hoy en día está en ciernes ver la posibilidad de realizarla, porque así se habló en un principio en la ciudad de Tijuana, otro punto muy extremo de la República. Pero ya hablando de temas pues, de seguridad de cada periodista, y al ver la emergencia nacional por la que estamos atravesando, es muy probable que se realice en la capital del país. Estamos platicando eso, estamos queriendo llegar a un acuerdo en ese sentido para que sea posible la realización de este encuentro nacional de periodistas. Muy bien, y después te entrevistaremos para que nos digas las fechas, la temática y qué esperas de la asistencia, porque sí hay un verdadero reclamo, y leyendo a un periodista que está relatando los encuentros que han tenido en el mecanismo de protección a periodistas, pues te das cuenta que van muy pocos periodistas reales y llegan algunos otros más bien a protestar en cómo se hacen las cosas. Entonces, lo que tú estás planteando me parece que es muy correcto, ver en pro de las familias, ver cómo se protegen los periodistas, y que sea un organismo autónomo, no ligado a la Secretaría de Gobernación, sino para que los propios periodistas y los familiares puedan tener injerencia en cómo se manejan estos 750 millones de pesos que prometió el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Algo más que tengas que decir, mi querido? Por último, decirle a la opinión pública, a los radioescuchas, a los periodistas, que no somos un gremio golpista, que inclusive muchos comparten las políticas públicas del presidente de México, que no es nada en contra del presidente, que
única intención, el gran objetivo de esto es coadyuvar para detener, para contener, para erradicar ya de plano esta ola de asesinatos, esta pesadilla que estamos padeciendo los periodistas en México. Y un abrazo solidario, sé que nos están escuchando en muchas partes de la República, un abrazo solidario a más de 100 periodistas de Nicaragua que ya tuvieron que dejar su país en estos días recientes, también por la ola de violencia que están padeciendo en esa nación. De este canalla de Daniel Ortega, que fue guerrillero, ahora es un dictador. Te mando un gran abrazo, Rodolfo Montes, y estaremos en contacto contigo para los próximos pasos para tratar de parar esta matanza y de reparar a la situación de las víctimas de los compañeros que han sido abatidos. Un abrazo y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Cada paso que doy, cada día que pasa, me acerca a mi destino y está puesta mi mirada. Mi maleta está lista, lo que llevo es suficiente. He dejado atrás todo lo que me detiene. El día de hoy sé que viviré por siempre. En mi corazón hay seguridad latente. Hace unos años tenía terror ante la muerte, no sabía dónde iba y mi mente era dominada por pensamientos y conflictos y no encontraba razón para estar vivo. No dormía, solamente sobrevivía, no encontraba propósito para mi vida. Ahora sé que tengo que esperar, el día muy pronto llegará. Todo cambió en el momento que entendí que esta tierra que ahora piso no es para mí. Y tú en que te sientes seguro, quien te garantiza el futuro, que es lo que te vuelve más fuerte, como para vencer la muerte. Hay algo que cambia en la vida y esa vida nunca termina. Es lo que nos trae el consuelo y lo que nos lleva hasta el cielo. Que yo tengo no es de este mundo, no es de este mundo. El futuro que me espera no es en este mundo, no es en este mundo. La esperanza que yo tengo no es de este mundo, no es de este mundo. El futuro que me espera no es en este mundo, no es en este mundo. Y tú en que te sientes seguro, quien te garantiza el futuro, que es lo que te vuelve más fuerte, como para vencer la muerte. Hay algo que cambia en la vida y esa vida nunca termina. Es lo que nos trae el consuelo y lo que nos lleva hasta el cielo. Y no paran los asesinatos de nuestros colegas periodistas. Es incontenible y nuevamente desde este foro exigimos a la Secretaría de Protección Ciudadana y a todas las instancias de gobierno involucradas para que actúen y paren las ejecuciones a las y los periodistas. No se puede ejercer la profesión con las constantes amenazas. Y que se revise el mecanismo de protección a periodistas para que sí funcione y de manera transversal. En la música escuchamos al grupo Santo Remedio con la canción Seguridad Latente. Ahora, ¿nos acompaña a escuchar el reportaje? Crisol Informativo con Víctor Bárcenas. Mirar al sur, gira de AMLO por Centroamérica y Cuba. La tercera gira internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo entre el 5 y 9 de mayo en Centroamérica y Cuba, en la que sostuvo reuniones con los jefes de Estado y sus miembros del gabinete para abordar temas de migración, así como implementar e impulsar programas de desarrollo social como Jóvenes Construyendo el Futuro y también Sembrando Vida. Sin duda fue una gira exitosa que pone a México en una posición de liderazgo y acercamiento hacia la región centroamericana y del Caribe y que claramente contrasta con el abandono que gobiernos mexicanos anteriores mantuvieron en una postura de desdén hacia la región.
En los 21 actos públicos durante su estadía en los 5 países, el eje de los discursos y conversaciones del presidente López Obrador con los mandatarios centroamericanos fue fundamentalmente analizar el fenómeno migratorio de la región rumbo a Estados Unidos y a su paso por México. En Guatemala, López Obrador manifestó a su homólogo Alejandro Yamatei que solo con cooperación internacional se logrará poner punto final al fenómeno de la migración y pidió al Congreso y al gobierno de Estados Unidos entregar un monto de $4,000 millones que en enero del 2021 ofreció el presidente Joe Biden para frenar la migración forzada e impulsar el desarrollo en Centroamérica. El presidente mexicano contrastó la ayuda estadounidense entregada hasta ahora a Ucrania. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla rasa, pero ya se aprobaron más de $30,000 millones para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con $4,000 millones y hasta el día de hoy no hay nada. Durante su encuentro en El Salvador con el presidente Nayib Bukele, López Obrador puntualizó que por donde quiera verse, Estados Unidos es protagonista del fenómeno migratorio y debe, en consecuencia, ser corresponsable de darle solución, modificando sus políticas migratorias y ayudando a transformar las condiciones que obligan a millones de personas a abandonar sus lugares de residencia. El presidente mexicano en Honduras, tras reunirse con la presidenta Xiomara Castro, expuso que la migración es parte de la condición humana, pero es reprochable las causas de injusticia que generan el fenómeno migratorio. De la libertad de tránsito es sagrado, pero es intolerable el que muchos se vean forzados a abandonar su lugar de origen por hambre, por inseguridad o por total carencia de horizontes de vida. En Belice, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la carta de intención en materia de cooperación bilateral para el programa Sembrando Vida, acompañado del primer ministro John Briceño. Anunció que México suprimirá sus aranceles a diversos productos agrícolas, cárnicos y de alimentos básicos para que Belice pueda exportar a nuestro país y con ello aplicar en la práctica un verdadero libre comercio entre ambas naciones. En la última etapa de su gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuba y tras una reunión con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, firmaron convenios para fortalecer la relación bilateral en materia de salud y fomentar la investigación y la asistencia médica en diferentes áreas. López Obrador recibió la máxima presea que el gobierno de Cuba entrega a personajes extranjeros, la condecoración José Martí. Tras abogar por un diálogo que deje atrás las presiones económicas de Estados Unidos contra Cuba, López Obrador se pronunció por la transformación de la OEA y el impulso de la unidad e integración económica de los países de la región latinoamericana. En tal sentido, abogó porque en la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Estados Unidos, no sea excluida de la reunión Cuba ni ninguna otra nación del continente americano. Con todo respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones. Por ello, insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro
pero que nadie excluya a nadie. Al refrendar su respaldo a la histórica revolución cubana, el presidente López Obrador, ante su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, expuso que confía en que Cuba podrá hacer una renovación desde la revolución. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva revolución, en la revolución. Al realizar un balance de su viaje por Centroamérica y Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que lo trataron muy bien, con mucho cariño, pero expuso que está consciente de que ese cariño, respeto y admiración de los países vecinos es por la cercanía y hermandad que se tiene con el pueblo de México. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Ciñe el Ecuador, de luz Colombia al valle cafetal, Cuba de alto son, nombre en el viento a México ancestral. Continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Cooperación, la palabra clave para el desarrollo en Centroamérica, y así también retomar el liderazgo de la región. Estemos al tanto de los resultados a corto, mediano y largo plazo de la gira de AMLO. Escuchamos a César Isella interpretar Canción con Todos de él y Armando Tejada Gómez. Esperamos sus comentarios a través de un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15 o marque nuestra línea telefónica 55 41 55 10 60. Continuamos en Datos y Hechos. Ahora damos paso al comentario semanal.
Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Graves problemas y sin embargo López Obrador y Morena al alza. Tenemos, según los medios impresos y televisivos, casi un polvorín en México. Crece el número de periodistas asesinados, siendo Veracruz un referente. Las madres protestaron el 10 de mayo por la ausencia de sus hijos desaparecidos. Nos salvamos de una posible colisión de dos aviones que hubiera sido una tragedia de incalculables proporciones. La economía no se recupera, aunque los bancos, la industria farmacéutica y la alimentaria y otras ganan como nunca en su historia. Abril fue el mes más caluroso en 30 años y mayo quema. Podemos seguir en este panorama adverso, pero ello contrasta con las estadísticas que proporcionan los periódicos que están desde hace 3 años contra Andrés Manuel López Obrador y Morena. Mientras tanto, la oposición al régimen, especialmente Va por México y sus patrocinadores financieros, Claudio X González y Gustavo de Hoyos, se encuentran desconcertados y lejos de avanzar en sus proyectos, si en realidad los tienen, y candidatos van a la baja. Una paradoja que debe explicarse con otras herramientas metodológicas y no con los ataques infundados y ciertos en algunos casos que escuchamos y vemos diariamente. En esta ocasión no iré al fondo del asunto, lo cual requiere un análisis detallado del cambio de rumbo que vivimos, donde Estados Unidos, por ejemplo, destina $30,000 millones a la guerra en Ucrania, la industria militar de plácemes y los grupos mercenarios felices, y niega los $4,000 millones que prometió desde la administración Trump a Centroamérica, por citar un ejemplo. Andrés Manuel, no obstante las 1000 broncas que padece, aumentó su popularidad de 58% a 62% de diciembre de 2021 a mayo de 2022, según Reforma del 8 de mayo. Su problema mayor, al decir de los encuestadores, es la inseguridad, 59%. Álvaro Delgado, sin embargo, señala que es la mayor aprobación de un mandatario desde que se llevan a cabo este tipo de mediciones y que Morning Consult incluso le atribuye a López Obrador 68% de preferencias. En el mismo Reforma del 9 de mayo, sitúa entre los presidenciables con mayores posibilidades a Marcelo Ebrard, 34 puntos, Claudia Sheinbaum, 33, Luis Donaldo Colosio, 26, Margarita Zavala, 14, Ricardo Anaya, 13, el pollito en fuga, y Ricardo Monreal, 11, el disidente sometido. Casi desaparecido está el antes muy embravecido Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, 6 puntos. Y el influencer Samuel García, quien supuestamente gobierna Nuevo León, está en 8. En las elecciones de este año para gobernadores, el Financiero señala que Morena lleva ventaja del 9% en Hidalgo, 15% en Quintana Roo, 9% en Tamaulipas y 17% en Oaxaca. En tanto, la alianza opositora encabeza Aguascalientes con 9% sobre los Lindas y en 4% en Durango. O sea, que de 6 entidades, 4 serían, no obstante los errores y desaciertos de su dirección, para los morenistas por el efecto Andrés Manuel. Por cierto, las 2 únicas gubernaturas que mantienen en sus manos el PRI, Estado de México y Coahuila,
donde habrá elecciones para 2023, caerán en manos del hoy partido gubernamental Morena, lo cual hará casi inexistente al tricolor, quien manejó el país más de 80 años. Otra proyección dice que Tere Jiménez de Va por México tenía 58% de intención de voto en abril y para mayo bajó a 54%. En tanto, la morena Nora Rubalcaba en dichos meses aumentó de 33 a 36. Esto en el bastión más importante panista, Aguascalientes. Y mientras cae en las preferencias PRI y PAN, aumentan en su posición Morena y el Movimiento Ciudadano. Estamos pues en una nueva situación política en la cual los medios que insisten en machacar las irregularidades del gobierno, los asesores de partidos que antes tenían eficacia, los promocionales señalando fallas al por mayor de las administraciones y los ataques incluso de gobiernos como el de Estados Unidos ya no son tan eficaces para vulnerar a un gobierno. Algunos investigadores dicen que López Obrador tiene asegurado 52% de apoyo debido a sus programas sociales, a pesar de que algunos de ellos han sido tachados de corrupción y o ineficacia, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Pero vemos cómo algunos se exportan a Centroamérica. En síntesis, hay necesidad de un nuevo análisis en la geografía política nacional. Que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. No se romperá. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien, a carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. Es de llamar la atención el análisis de nuestro compañero Jorge Meléndez de este gobierno.
Morena y AMLO siguen en la preferencia de la gente a pesar de las fallas en las políticas públicas que no se han podido concretar por múltiples factores y la rebatinga y jaloneos del partido. Lo cierto es que la carrera hacia la presidencia y gubernaturas sigue y en esa pueden caer varios del caballo. Estemos atentos de lo que suceda. En la música escuchamos al grupo Tex Tex interpretar la rola Feo, Fuerte y Formal de Carlos Segarra y José María Sanz. Esperamos sus comentarios, por favor envíelos a través del WhatsApp al 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Ahora le invito a escuchar lo que sucede en otro lado del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El retroceso de los derechos civiles en Estados Unidos. The Land of the Free, la tierra de los libres, es como los Estados Unidos de América se han autodenominado desde que Francis Scott Key escribió La bandera estrellada en 1814, poema que a la postre se convertiría en el himno del vecino del norte. En muchos sentidos, así lo ha sido para miles y millones de personas que durante 200 años han escapado de la pobreza y discriminación que los perseguían en sus países natales. Pero como sabemos bien, aquello que los Estados Unidos denominan libertad cae más en el terreno de la ambigüedad, es decir, es más un eslogan que una realidad. Una prueba fehaciente de ello está en el evidente retroceso de los derechos civiles en la que es la nación más rica e influyente del orbe y en la que habitan más de 330 millones de personas. El pasado marzo, el Senado del Estado de Florida aprobó la ley llamada Derechos de los Padres en la Educación, que ha pasado a los medios como la ley Don't Say Gay, lo que se traduce como No digas gay. En la misma, a los profesores de escuelas de educación básica se les ha prohibido alentar la discusión sobre la identidad sexual o de género, con el supuesto fin de que los padres protejan a sus hijos de lo que les enseñan en la escuela. Una medida claramente discriminatoria contra la comunidad LGBTQ y que ya ha encontrado adeptos en otros 15 estados del país vecino como Luisiana, Ohio o Alabama, cuyos legisladores La semana pasada, se filtró a la prensa el borrador de una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se revocaría el fallo del icónico caso Roe vs. Wade, el que hace casi 50 años atrás legalizó el aborto a nivel federal en el país norteamericano. Ahora, en pleno 2022, los ministros estadounidenses decidieron que el derecho al aborto es un tema de orden local, lo que desencadenaría que, en 28 estados de la Unión Americana, se prohibiera el aborto de manera definitiva. La legislación en algunas entidades federativas estadounidenses llega a ser tan dura que incluso no se le dejaría abortar a una mujer que haya sido violada. A millones de mujeres se les obligaría a llevar a término sus embarazos no deseados con tal de satisfacer a la minoría que cree que los nonatos son más importantes que las personas que dan a luz, como bien apunta la columnista y activista Roxane Gay. Pero el despojo de derechos no terminaría aquí, con la caída del fallo de Roe vs. Wade, que se basa en la idea de que todo ciudadano tiene un derecho implícito a la privacidad. La Corte Suprema estadounidense abriría una puerta para prohibir, nada más y nada menos, que a los métodos anticonceptivos, los cuales son legales para todos los estadounidenses desde 1972. Cabe recordar que el control de natalidad también se usa para tratar problemas de salud como el síndrome de ovario poliquístico, el acné o las migrañas. Cualquier límite es traspasable para el grupo de radicales conservadores, que ahora son mayoría en el organismo judicial más importante de Estados Unidos. El país que se jacta de proteger a la democracia y a la libertad en todo el mundo, cada vez es más castrante con sus propios ciudadanos. I May Destroy You, miniserie de HBO, es la recomendación de esta semana. Micaela Cole
creadora inglesa de ascendencia ghanesa, escribe, actúa y codirige una historia que se mete de lleno en el abuso sexual y en las consecuencias que el mismo tiene en quien lo sufre. Un drama que no solo se limita a aclarar un caso terrible que la propia Micaela Coel padeció, sino que abre un debate sobre las relaciones sexuales de la actualidad y la cultura que las rodea, lo que la hace tener una profundidad que muy pocas veces se ha visto en una serie de televisión. En verdad, no se la pierdan. Hasta aquí llegamos, queridos radioescuchas. Gracias por su atención y tiempo. Nos escuchamos por aquí el siguiente viernes. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many years must one person have before he can hear people cry? El conservadurismo ronda y amenaza, con ello un gran retroceso en el vecino país del norte. Veamos la reacción de la sociedad, de los grupos feministas y de los grupos LGBTQ+, y apoyemos su causa, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En la música escuchamos al mítico Bob Dylan interpretar su gran rola Blowing in the Wind. La respuesta está en el cielo. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Que tenga muy buena tarde. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Descanse y disfrute del fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.